Gracias. Okay. Entonces, resumen de todo lo que acabo de decir es que pasé de las dos dimensiones más tradicionales en que se produce la música, esto es una reducción. En vez de altura, yo estoy pensando en sampleos o manejo de sonidos pregrabados. En vez de ritmo, empecé a enfocarme en el secuenciamiento, cómo se hace el acomodo de los sonidos en el tiempo. ¿Sabes qué justo cuando dijiste bidimensional? Yo pensé en algo importante. Yo creo que una de las cosas que de cambiar es que incluye esa dimensión. Es más rico. Esta que nos remite tal vez al dodecafonismo y estas cosas como de simplemente pensar en combinaciones y notas. Inclusive se olvidan de las notas y nos quedamos nada más con, ¿cómo se dice? Representantes en una sola octava, ¿no? O sea, es una doble reducción. En vez de tener todas las octavas, te vas nada más a alguna en particular. O sea, aplastas la espiral en un círculo. Básicamente, la idea del dodecafonismo y ya trabajas sobre esas 12 notas que tienes ahí. Y sí, el sampleo, de hecho, ya, o sea, permite que gente con simplemente tu sensibilidad, con el haber escuchado música, no necesitas saber las notas. Simplemente tú puedes oír y jugar, transportar. De hecho, hay funciones que te permiten transportar esto y dices, ahí está. No necesitas hablar de alturas. Entonces, para mí tenía más sentido la noción de sampleo. Inclusive hay mucha música que no depende de notas. O sea, hay mucha música textural. Y a mí lo que más me gustaba también es el ritmo. O sea, a mí algo que me cacha muy bien es los patrones y cómo cambian en el tiempo. A veces cómo se mantienen en el tiempo. Cómo un patrón puede seguir siendo interesante conforme pasa el tiempo. Oye, pero por ejemplo, esos un one shot, muchas veces también, por ejemplo, con los 808, se usan también en una relación de altura, un mismo sample. Eso, como en este pensamiento que estás proponiendo, piensas tal cual esos distintos, digamos, alturas de un mismo sample, lo trabajas con otro sample, lo tienes como subniveles, como este sample y su propio nivel de altura. Sí, es una buena pregunta. O sea, aquí esta de descarte sucede a nivel conceptual. Estoy pensando aquí, pero esta función existe. O sea, yo sigo manipulando los sampleos en base a transposiciones. Casi cualquier sampler te permite hacerlo. De hecho, es algo básico a la hora de trabajar con ello. Pero digamos, pienso más bien en movimientos, traslaciones, casi que traslaciones geométricas, más que qué nota estoy tocando. Es nada más un cambio, pero no, esto sigue totalmente vigente, ¿no? Lo mismo acá, el ritmo pensado como el acomodo de notas en el tiempo de eventos. Pues la idea de secuenciamiento es igual, simplemente cosas como Tidal, por ejemplo, tú le dices, bueno, esta es la parte importante, cuando tú metes este código, entonces es como inmediatamente se hace un reajuste. En Tidal da una noción de ritmo circular, entonces ese círculo siempre está ahí, es un círculo que está andando. Entonces cuando tú pones ahí, está así como que metes dos burbujas y se acomodan, ¡puc! Cada una exactamente una distancia, ¿no? Si se está reproduciendo a una cierta velocidad. Si tú metes un tercer evento, inmediatamente tienes un acomodo exactamente proporcional. Y los tres eventos suenan, o sea, va a sonar más rápido, pero el pulso que está detrás cambia. De hecho, hay un cambio interesante cuando, es algo que todavía estoy conceptualizando, pero pasar de pensar en ciclos por segundo y olvidarte de bits por minuto sí tiene una implicación. Sí, y creo que vamos a entender antes. Entonces, yo pienso que quizás, como existen estas dos dimensiones, una tercera justo implicaría el procesamiento. Y además procesamiento que no nos lleva al detalle del sonido, claro, el timbre, que eso ¿no? tiene que ver con el timbre y los armónicos. Yo creo que eso de alguna manera queda encapsulado dentro del sample que estás usando. Al final de cuentas, si tienes un sample, le pasas unos efectos y es otro sample y puedes volver a convertir en un solo sample. Cambia el modelo. O sea, lo que voy es que estas son las fracciones que podemos decidir. Cuando yo digo son dos dimensiones, te ves obligado a repartir estos fenómenos en esas dos. Es como con son sistemas simbólicos o metafísicos. Te digo el tarot, tiene 78 símbolos. Divide la realidad en 78, pues te digo los elementos, ni modo, tienes que dividir la realidad en 4. O si Pero quieres por 5 eso elementos. podrías pensarlo en algo tridimensional, ¿no? Sí, en
Entonces, la idea es, ¿quién sería, si yo dejara estos dos fijos, quién sería una tercera dimensión? Podríamos pensar en eso, ¿no? Ya está el sonido seleccionado, ya está el secuenciamiento, pensar en la acción de procesamiento. Tal vez inclusive ya estamos a nivel de mezcla o de máster, o sea, ya más para allá, ¿no? En el proceso. Pero, por ejemplo, o sea, una cosa que siento que mucha gente aprovecha y de Tidal a nivel como de más, de ir como más abajo, es el hecho de justo como recurrir de repente, por ejemplo, a Super Collider para realizar ese tipo de procesamientos. O sea, como si pudieras suspender por un momento esta relación entre sampleo y secuencia y pudieras como esa señal procesarla desde Super Collider y regresarla a Tidal. Yo siento que es lo que hacen como personas como Malitzin, por ejemplo, que de repente o sea, sus sonidos suenan un poco distintos, justo porque juegan con esta otra dimensión de la capacidad de Super Collider para realizar como, o sea, digamos, Super Collider no está tan hecho para hacer secuencias y utilizar sampleos, pero definitivamente sí está hecho para hacer procesamiento como de timbre y así. Entonces creo que una relación, o sea, es que de repente siento que podría ser que se fuera eso hacia el máster o una salida final, pero definitivamente se podría aprovechar muy bien el hecho de que corra sobre Super Collider y que eso funcionara como un eje adicional. Yo creo que Tidal corre sobre el Super Collider. Sí, sí. Ahorita vamos para allá. De hecho, voy anotando esta idea. La discusión sobre la tercera dimensión de este modelo es más interesante. Ahorita voy a volver a esto. Pero digamos, abro este tema porque entonces cuando esto me di cuenta primero, segundo semestre de la maestría, por lo menos que yo estaba pensando en esto. Entonces, por cuestión de enfoque, me fui aquí y exploré todo lo que pude de ese aspecto, literal todo lo que pude, ¿no? Y esto me llevó a cuestiones ya políticas, porque entonces un sampleo que tiene una fuente que ya existe en la cultura traía una carga que hacía diferente el sonido. Y entonces también fue una consideración. Entonces aquí entraron ya, o sea, nada más por clavarme ahí, empezaron a entrar fenómenos culturales, semióticos y políticos. Entonces, teniendo a Jorge como tutor, fue fácil entrar en esa discusión. Y entonces, eso fue la tesis de maestría. Entonces, pero un pendiente que yo seguí investigando y seguía pensando, me quedé con este pendiente. Y ese fue el proyecto del doctorado. Aclaro, esto es también todo tras bambalinas, porque, o sea, creo que ni a Jorge le he platicado de esta idea. Ok. Entonces ya estamos en el espacio del secuenciamiento. De hecho, a ver, tengo aquí mi repositorio, porque aquí tengo un registro que es interesante, que también me ayuda a mí a entender cómo el proyecto ha cambiado y lo que es ahorita, que son los títulos. Cada semestre le pongo un título diferente a la investigación. Eso no lo van a ver en la pantalla, pero se los voy a platicar rápidamente. La investigación actual tiene primer nombre, que fue el que yo presenté, es una interfaz de patrones algorítmicos para el remixar web. El segundo, este fue el primer nombre, tengo nada más tres. El tercero fue ya se está moviendo el verde. El segundo fue hacia la implementación de un modelo geométrico original. Para la generación algorítmica, ay Dios. Aquí sí ya, esto no lo hagan. Esos títulos no me gustan. O sea, ya era así el título. No, o sea, estos títulos son como nombré a la hora de reportar con así y así. O sea, dices que mi investigación está cambiando, ¿no?
Entonces, pues este es el título ahora, aunque siga apareciendo en la ficha así oficial, pues para mí sigue cambiando. Algorítmica de patrones rítmicos. Ahorita voy a ir haciendo algunas cosas. Porque aquí empieza, desde ese momento, la cuestión de secuenciamiento empezaba a tener que ver con dos nociones, que es el patrón y la simetría. Y eso es algo que me llevó a la simetría. Ok. Y el último título, que todavía me gusta y que refleja más realmente lo que está pasando, es interfaces geométricas. Y de hecho documento esto porque a mí me ha servido para entender de dónde vengo y hacia dónde voy. En lenguajes funcionales. Y este es el giro hacia teoría de la computación. Para la generación, oh Dios, otra vez, ya. De patrones rítmicos. Ya no. Así fue. Ok. Entonces, esto tiene que ver con la reminiscencia. O sea, cuando yo presento el proyecto, de alguna manera quiero darles a entender al jurado de que voy a hacer algo nuevo, pero también tiene una relación con lo que estaba haciendo. Entonces, cuando hablo para el remix al vuelo, es que justo estoy pensando en esas dos dimensiones. Tengo este universo de sonidos que pueden venir de grabaciones que yo hice, desde grabar el sonido de una lata, una librería de sampleos de no sé quién, o inclusive tomar un fragmento de alguna canción ya existente. Entonces, yo pensaba así, usar formas geométricas para atacar, cortar, acomodar pedazos de canciones, por ejemplo, y poder hacerlo en live coding, por ejemplo. Esa es la idea de este principio. Y interfaz ya empezaba aquí a ser una noción completamente abstracta. O sea, la interfaz no era... Interfaz gráfica, ¿no? No era una interfaz gráfica, no es un programa. O sea, una interfaz tal cual es una manera con la que te comunicas con un sistema. Nada más, en ese sentido más general. Entonces, yo decía, la interfaz es cómo me estoy relacionando con el sonido a través, estoy pensando en patrones con los cuales voy a atacar. ¿Qué sonido? Al decir remix al vuelo, estoy pensando en que yo no estoy generando esos sonidos, o no me importa de dónde vengan. A ese nivel es como decir, me estoy olvidando del motor de síntesis, y simplemente es decir, el sonido dado lo voy a transformar. Después aquí, este título, hacia la implementación de un modelo geométrico original, surge de las discusiones con Hugo, mi tutor. Entonces, por ejemplo, ahí el tema es, ¿cuál va a ser el aporte? Me pregunta, ¿no? Entonces, pensando en mi perfil, le dice, lo más interesante de tu proyecto es el aspecto geométrico. Y digo, bueno, a mí me interesa justo explorar esta variante de opciones que existen. Ya encontré cosas interesantes, pero dice, el aporte, o sea, en ese momento lo que se hizo más fácil para conceptualizar el aporte sería yo hacer una propuesta que no estuviera. Y en principio esto es algo que me gustaría hacer, pero perdía un elemento nicho, mi tutor de licenciatura con el que quería trabajar ese aspecto. Estaba perdido en el espacio-tiempo, de hecho para él todo es cuántico y eso hace muy difícil trabajar con él, encontrarlo. No me respondió unos correos, estaba peleado con el Instituto de Matemáticas, una cuestión. Les caería muy bien, pero pues también es así como está y no está al mismo tiempo. Entonces, pues ni modo, tuve que abandonar la idea de abordar eso, ¿no? Porque hay varias nociones geométricas que estoy seguro que no tienen una manifestación sonora todavía que podrían tener. Entonces dije, bueno, finalmente llegamos ya a lo que estoy haciendo ahorita. Y esto de interfaces geométricas en lenguajes funcionales es el primer elemento. Empiezo a acotar y es ahí que me voy a caer al cycle y digo, ok, en términos tecnológicos me voy a concentrar sobre este objeto. ¿Qué voy a buscar en ese objeto? Utilizarlo a través de una interfaz geométrica. Tidal ya es una interfaz textual para generar el sonido. Pero entonces, yo, por ejemplo, está en Tidal la función, ahorita la sintaxis se me está yendo, creo que era así. Y te pones acá un número. Entonces, vamos a poner notación de clase. Vamos a poner, tendría que ser. Entonces, lo que hace esta función es que va a desplazar el patrón. Es literal una traslación.
Si este es el ritmo, y aquí hago un desplazamiento de 0.25, 1 es todo el ciclo, 0.25 es un cuarto. Entonces lo que va a hacer esto es llevar este evento para acá, o sea, todos giran. Si usas el modelo circular, es una rotación. Si lo estás viendo en línea, simplemente todo se está moviendo en un espacio de 0.25, es un desfase. Entonces los desfases son traslaciones. Entonces lo que estoy haciendo es trasladar el sonido, pero también lo puedo dilatar. Hay una función muy chida que es la función off. Y esta lo que hace, te permite dar un factor de dilatación, que es el ciclo, cuántos ciclos va a ocupar. Entonces tu ciclo original puede ahora ocupar 2 ciclos. Y al nuevo ciclo producido, al nuevo patrón producido, le puedes además aplicar otra función. Entonces, por ejemplo, eso es buenísimo para hacer canons. Entonces, inflo el ciclo y ahora, vamos a decir, lo subo una octava, por ejemplo. Entonces, esto es una suma, operador suma, aquí, preservando estructura anterior. N es la nota, y ahí se sube la 12. O también lo puedo bajar y puedo restar. Entonces, en ese momento, es así como estoy viendo, esta es una transformación también. Sumar 12 es en el espacio de altura, a ver si volvemos a esa idea, es hacer un desplazamiento. O sea, de repente estoy viendo que todo esto que estoy haciendo son movimientos en espacios temporales o literal, espacios de frecuencias, son movimientos con expansiones, contracciones. Entonces digo, ¿qué tan lejos se puede llevar esta noción? Entonces empecé a entrar al interior de Tidal, ¿no? Entonces sí vale la pena tomar lo que decía Emilio y también mencionó Baltasar, que Tidal es muchas cosas, pero en principio es una librería en Haskell. Yo tenía como esa duda, porque este último título que escribes dice lenguajes funcionales, pero realmente solo es Haskell. Sí, de Haskell momento. es funcional, es uno de los lenguajes más puramente funcionales que existen. Sí, pero digo, solo porque pensando que fueran varios lenguajes, pero es solo un lenguaje. Y En es principio, Haskell. ajá, es que no he dado. Hay una noción general por la que todavía estoy manteniendo ese título, pero de fondo, ahorita como objeto para estrategia de acotación, estoy pensando nada más en Tidal. Porque además es como muy representativo, es casi paradigmático. Ya es hasta cliché hasta cierto punto. Por eso lo estoy tomando. Entonces, librería en Haskell, una librería como cualquier otra. De programación tiene un conjunto de funciones tipo, o sea, no es una ejecutable, no es una aplicación que tú instalas. Tienes que instalar Haskell, iniciar un intérprete, que es GHCI, intérprete interactivo, y a este le cargas Tidal. O sea, inicias el intérprete con Tidal, que es toda esa librería, y ya finalmente lo que hace esas funciones ahí es enviarle a cierta dirección. Creo que, ya no me acuerdo qué dirección, 127.00. Ya no me acuerdo exactamente qué dirección tiene programado por defecto, pero SuperDER, que es un instrumento de SuperCollider, ya está diseñado para captar los mensajes que llegan a esta dirección. Y ya está, o sea, realmente es un sistema modular. Esto ya manda mensajes hechos en esta dirección. O sea, el sonido se genera en SuperCollider. Sí, todo. En realidad lo que está detrás es SuperCollider. Tidal le dice qué hacer. Y de alguna manera Tidal es como un sublenguaje. Sí, define su propia notación o su propio lenguaje, que es los ejemplos que nos están. En términos formales le llaman lenguaje de dominio específico. O sea, está. No sintetiza. ¿Eh? No. No hacen ningún proceso de síntesis, por eso es ideal, en mi caso, para trabajar sobre el tema de ritmo. El enfoque en Tidal es simplemente manipular cómo suceden los eventos. Y esto, o sea, y detrás de eso propone toda una manera de pensar acerca de cómo se está generando la música. Lo que te estaba diciendo con el ejemplo donde tienes 2 eventos acomodados, metes un tercero, se movió todo. De hecho, eso lo hace muy interesante porque así cambiar un elemento en el código, de repente, cuando tienes canons, esa función off aplicada varias veces y mueves una nota, explota. O a veces coincide exactamente con los periodos del canon y tienes un montón de acordes. También pasa. ¿Y no puedes usar otro motor de síntesis? De hecho, puedes, en principio sí, simplemente tienes que, Tidal ya manda mensajes por defecto a SuperDER, que vive en SuperCollider. De hecho,
Sí, podrías tener que trabajar para hacer que lo haga. Sí, tienes que hacer algo que vaya a recibir el Meter las mensaje. manos a casquera. Ahí está el hacha, pues. Está la hacha, pero por ejemplo ya se ha usado Tidal para hacer tejidos también. Eso es parte de la investigación de McLean, que es el desarrollador. O sea, lo que en realidad también puedes hacer imagen. Como O sea, textiles. sí, él estaba estudiando textiles, de hecho. Hay una aproximación que estudia Alex, que es como, él está ahorita también en arqueología, o sea, él está viendo que la computación y el tejido, la computación empezó con el tejido. Y de repente esto, un tejido no se reduce a las instrucciones que lo generan, sino que tiene que suceder en el tiempo. Y es exactamente lo que pasa en Tidal. Incluso recientemente hubo un taller muy interesante que no lo dio Alex, lo dio David Griffith, pero ellos trabajaron juntos mucho y estaba muy interesante porque decía, bueno, al final de cuentas un tejido puede tener dos dimensiones, ¿no? Pero la forma en la cual se hila no necesariamente implica dos dimensiones, sino puede ser como tres dimensiones. Entonces, en ese taller hablaron como de un tipo de tejido donde tenías tablas y entonces todo dependía como de cómo girabas las tablas, hacías el corte y vas como hilando todo eso. Entonces, algo que tenía consecuencias espaciales en términos de tres dimensiones quedaba plasmado en el tejido en dos dimensiones y quedaba algo muy bonito porque pues, ya explorarlo y jugar con eso daba una idea como más precisa tal vez de lo que como tú estás diciendo, como estos espacios que a lo mejor pueden tener, en este caso eran tres dimensiones porque literalmente hacías como rotación en tres ejes de las tablillas para generar el patrón que se iba tejiendo. Entonces, ese tipo como de aproximaciones pueden ser como muy interesantes. Bueno, no sé, es que ahorita que lo dijiste, ese taller me hizo bastante sentido con lo que estás diciendo ahora. Como de estos espacios que a lo mejor pueden ser tridimensionales, pero las salidas son estos dos ejes, ¿no? Que son los que tú estás como enunciando al principio. Sí, los movimientos entre dimensiones son interesantes en los dos sentidos. Como de más dimensiones a menos, por ejemplo, manipulando un objeto usando las tres dimensiones, produciendo un tejido de dos dimensiones, y lo que eso produce. También, o sea, las traducciones son interesantes. Por ejemplo, hay un libro que se llama, clásico, se llama Tillings and Patterns. Tillings son teselaciones. Básicamente es de idea generalizada del mosaico. En este libro de Grunbaum y Shepard, no los voy a escribir los nombres porque no sé escribirlos, mi profesor en la Facultad de Ciencias me lo mostró y también Alex refiere a él. Es un libro clásico cuando estás viendo patrones. Ahí hablan de las representaciones que hay para hacer tejidos, que luego son como cuadritos, como aquí pasa encima, aquí pasa abajo, abajo, encima otra vez. Entonces, puedes estudiar en un plano bidimensional un tejido, pero no siempre es cierto esto, dice Alex. O sea, se puede demostrar sobre estos diagramitas donde tienes algunos llenos y otros no, si el tejido se sostiene o no. Pero hay un ejemplo que él sacó que dice, bueno, cuando haces el patrón, te das cuenta de que sí vale, simplemente se hacen dos. O sea, al tejer un patrón que en el ejercicio bidimensional simplemente no se pega, se separa, en la práctica te queda un doble tejido, un tejido encima de otro, pegados. Entonces dices, ok, esa traducción no siempre es compatible. Pero bueno, ahorita ese tema de los patrones y así es un poco ya entrando en la dimensión conceptual de lo que Tidal es para su creador. Cuando abro esa caja de Pandora digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás? ¿No? En un artículo, Alex refiere a la FRP, que esto se me hizo bien loco. Dice que Tidal, además de esta dimensión conceptual del patrón, está fundamentado en un concepto fuerte de teoría de computación que dice que la programación funcional y en particular la Functional Reactive Programming es un tipo de programación funcional. En realidad, el creador de esto es un güey que se llama Conal Elliott. Y Elliott lo desarrolló, la idea empezó cuando él estaba trabajando en el diseño de lenguajes para modelado tridimensional y animación.
trabajaba en Microsoft en esa época. De hecho, el primer artículo histórico que se relaciona con este tema es un reporte que encontré de Elliot, un reporte técnico de Microsoft. Y sobre esta idea, ¿cómo se llama? ¿Puedes compartir mi presentación? Sí. Es que ahí surgió otro personaje clave en el desarrollo de este concepto, que de hecho le sugirió a Conan usar el término. Functional, a ver, lo voy a escribir acá. Functional Reactive Programming. Ok. Reactive se refiere a simplemente procesos que van a reaccionar a un evento. Cuando hay un evento, entonces como que se activa una función que altera algún otro proceso que ya están dando. O sea, y esta noción es muy raro de explicar, pero básicamente lo que Elliot menciona es que se trata de una filosofía de diseño. Es una manera en la que vas a pensar el diseño de una librería. Y es justo lo que hizo Alex Matin. O sea, tomó esta idea a la hora de ir refinando el código de Tidal. Esta es la inspiración Functional Reactive Programming. Es cómo estás diseñando la librería. O sea, ¿de qué se trata? O sea, el código no se trata de cada cosa muy loca, sí, pero finalmente es que sea legible y entendible, que podamos pensar fácilmente sobre lo que está pasando dentro de la librería. Si no, el código se muere el día que te mueras, ¿no? Porque nadie va a entender nada. De hecho, trabajar con código que no es tuyo y que desconoces, está mal documentado, es imposible. De hecho, es uno de los grandes problemas en la industria, que es así como... Y de hecho ya leí en blogs de desarrolladores que es una estrategia de mantener tu trabajo, hacer el código irreconocible para que te necesite. Pero cuando tu proyecto es libre y tienes Alex sí está muy inclinado a eso, o sea, la apertura del conocimiento, tu intención es otra, que cualquiera puede llegar a tu código y de alguna manera hacerle sentido. Y digo, no cualquiera. Yo estaba empezando a navegar y todavía no desgloso, pero es que me empecé a inclinar hacia esto. A ver si puedo... Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí. A ver, esta ponencia no es la que estoy presentando ahorita, sino esto fue lo que presenté. Ahorita esto puede resultar confuso porque ya cambiaron algunos de los pensamientos. Ahorita tengo un video que no quiero reproducir ahorita. Estoy buscando el nombre del otro compa. Esto es interesante. El objeto de estudio lo tomé ya como Tidal, como modelo de lo que yo estoy pensando. Es cómo se relaciona. Es que Tidal me hizo llegar a la noción del lenguaje funcional. Y luego cómo el pensamiento geométrico, representado por una interfaz geométrica, se relaciona, es una manera de entender lo que está pasando a nivel de la programación. Entonces, pensar en dos cosas. Ok, ¿qué hay detrás de Tidal como implementación computacional? O sea, digamos a nivel de pura infraestructura tecnológica. Y por otro lado, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo se relaciona con lo que te permite la herramienta, con la manera en que tú piensas la música cuando lo usas? Es como esta clásica de infraestructura, superestructura, o luego Hernani lo plantea en términos de desarrollo y creación artística, ¿no? Desarrollo tecnológico. O sea, es una instancia más de esta disyuntiva que tenemos dentro de tecnología musical. Aquí yo la estoy planteando entre la implementación computacional de esta herramienta y cómo se manifiesta a nivel de su uso. A ver, ¿qué estructuras está subyacente a estas relaciones? ¿Cuáles son las interacciones entre uno y otro nivel? Bueno, pregunta en general. ¿Cuál sería en este caso tu pregunta? Ahí tengo una hipótesis más abajo. Déjame verla para ver si todavía sigue vigente. Pero bueno, esto es un resumen de Tidal. Esas que estaban atrás eran tus preguntas de investigación. Estas, sí, básicamente esas son las preguntas de investigación. Que tenía un archivo así con una cantidad como 20 preguntas y estas son las que pasaron la prueba de, bueno, ahorita estas son las buenas. Les recomiendo echar un vistazo a Tidal, no es tan directo como que nada más descargas una vez y ya tiene su proceso, pero tampoco es difícil. Vamos a ver de esto. Hay un ejemplo donde usé el carro. Ok, aquí tengo una hipótesis. En Tidal es posible expresar musicalmente ideas geométricas a través del texto, creando un particular idiomatismo instrumental. Tengo mucho que estudiar respecto al concepto de idiomatismo instrumental, pero a mí me produce inmediatamente una noción, o sea, como cuando les digo esta manera de pensar
geométricamente las acciones que estoy tomando al meter código en Tidal, de repente siento que se experimentan casi como un idiomatismo. O sea, estoy pensando en, ¿qué sería el idiomatismo de una guitarra? Según entiendo, me podrían corregir, porque te digo, el concepto lo manejo muy de, como lo he oído en la calle, tal cual. Es básicamente qué recursos técnicos tiene el guitarrista para tocar su instrumento. O sea, podría ser cómo acomoda sus manos, cierto tipo de digitaciones, el ataque puede ser con 2 dedos, con 3 dedos. He visto el trémolo, por ejemplo, hay varias técnicas para hacerlo. Un ejemplo que me daba hace años un profesor de jazz, que él era guitarrista y que cuando entran estas personas que son guitarristas a hacer arreglos de jazz para Big Band, empiezan a usar movimientos que puede ser una guitarra donde mueves la mano así, y creo que eso sería un ejemplo de un idiomatismo musical de la guitarra. O sea, tal cual. Empiezan a hacer arreglos para Big Band y hacen lo que hacen de guitarra así. Pues, que eso en un piano pues es tan complicado. Pero en una guitarra. Sí, entiendo. Es como cuando alguna vez cuando estudié jazz, había como partituras así o tablaturas de rolas, por ejemplo, de un saxofón, y es como dices, me está costando tanto trabajo, pues que a veces un cambio de digitación en un saxofón en la guitarra puede ser un desplazamiento en el brazo, es incómodo. O sea, Solo por eso sería el ejemplo, no sí. el idiomatismo. No sé, para mí idiomatismo involucra todo esto. Eso que acabas de decir, que como ciertas ideas no se traducen linealmente de un instrumento a otro, sino como que se acomodan diferente. O sea, ya hay cosas que haces, o sea, en la guitarra el clásico acorde de barra, por ejemplo, no es como se toca más naturalmente en el piano ese acorde. O sea, tal vez, ¿cómo decir? Es muy típico en la guitarra hacer ese acorde de barra así, ¿no? Por ejemplo, la transposición es algo muy idiomático de la guitarra, pero no del piano. Pero lo idiomático, como yo lo he entendido desde la composición, es justo aprovechar la naturaleza del lenguaje específico. O sea, escribir algo o pensar algo desde la naturaleza de un sistema, un instrumento específico. O sea, en la guitarra justo lo que quieres es que todo ese arreglo quepa en, por ejemplo, el menor movimiento de tu mano izquierda, o el movimiento más cómodo o más natural, ¿no? Y que justo por eso hay cambio. Exactamente, lo que acabas de decir, ojalá, se grabó. Porque, güey, es eso, o sea, finalmente es eso lo que yo estoy buscando en Talla y lo estoy buscando en sus tripas. Es que tiene detalles que es, o sea, tú estás definiendo el lenguaje, no tienes ninguna limitante física como una guitarra, tenemos que acomodar las cuerdas. No, no hay una limitante física, pero sí hay nociones, sí hay sintaxis. Cuando no, o sea, lo que no es digitaciones o mecánica es sintaxis, y además también está la parte semántica. O sea, porque eso es propio del live coding, no propio de Tidal. Porque Tidal lo puedes usar no necesariamente para programar. Oye, ¿puedo comentar algo? Yo creo que estabas hablando algo de ahorita de las secuencias y a lo mejor, o sea, tiene que ver con eso también, ¿no? De que una cosa es una máquina como una drum machine que te da secuencias y otro, pues tal vez también es un instrumento acústico, ¿no? Y eso puede que tenga también otra noción estética, ¿no? Otro criterio por ahí. Sí, pero podemos trabajar la analogía. O sea, yo siento que son diferencias de grado que sí tienen cambios cualitativos. O sea, que sea una interfaz textual, para mí sigue siendo un instrumento, así como la guitarra, ¿no? Pero ese cambio es brutal. Lo que en una guitarra o un piano es ciertas digitaciones, en un lenguaje de programación son instrucciones. O sea, lo que voy es que se sigue trabajando en analogía y sí es interesante plantear esas diferencias. Pero de momento, mientras exista la analogía, es que yo estoy pensando en un idiomatismo instrumental para este instrumento que, como acaba de decir Baltasar, realmente es completamente plástico. ¿Sí? Yo tengo un comentario porque creo que una buena parte de la discusión, ya a lo mejor más lejana del desarrollo tecnológico, desarrollo de software, sino con darle como su propio espacio, su propia importancia, tal vez como esta posibilidad creativa y performática del código,
es que muchas personas se tratan de alejar justo de la analogía con un instrumento musical para no pensar que eso que está sucediendo necesariamente es lo mismo o parecido a tocar una guitarra, sino que podría ser otra cosa. Y esa otra cosa es donde como que hay mucha gente que se está rompiendo un poco la cabeza por encontrar la respuesta, lejos de la idea del instrumento musical. Por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Del manifiesto como del light coding, justo una de las propuestas es que pues todo esto tiene que ver con pensamientos, ¿no? O sea, como hasta qué punto, como estos patrones que se generan a partir de lenguajes de programación son pensamientos, no necesariamente como gestos musicales o no tienen como una instancia en términos como de un instrumento musical. Pero yo pienso que hay personas que lo usan, o sea, que utilizan esa aproximación y que definitivamente puede ser muy interesante porque en ese sentido también puedes hablar de qué tanto hay como una especie de virtuosismo, por ejemplo, a la hora de tocar light coding. O sea, porque hay gente que a pesar de que son las mismas herramientas, parece que hay como un plus adicional en la forma en la que tocan, expresan o incluso como parece que improvisan, ¿no? Entonces, creo que esa otra aproximación también la he visto y existe, y solamente tener en cuenta que a lo mejor es como un cúmulo de aproximaciones donde hay gente que definitivamente no le va a gustar la idea, o bueno, no es que no le guste, sino se va a enfrentar a la idea del lenguaje de programación como un instrumento musical. Solo, no, sí, como que me parece muy listo, muy correcto, pero estoy pensando también ay, como si la palabra que estábamos diciendo, Interfaz, dramatismo, lenguaje. no, lo de como que tan sencillo es tocar, como, no, ay, pero bueno, o sea, creo que justo pensar en como en la naturaleza del instrumento laico que está construido por muchos medios, pues también como enfocarte en esto que se decía affordances, ¿no? O sea, como que sí hay, en realidad yo no estoy muy de acuerdo con, bueno, no sé si es lo que decía como tal, pero sí es en realidad muy similar a tocar un piano, por ejemplo, en mi cabeza, el acordeón, ¿no? Porque justo desde el hecho de que sí hay, por ejemplo, palabras o como estructuras de código, o bloques de código, que son más fáciles de typear que otras, ¿no? Y qué tan rápido lo puedes hacer, qué tan, eh, no sé, qué tan cómodas son, qué tan fácil o qué tan económico es, por ejemplo, a nivel de código, hacer tal secuencia o tal otra. Justo, no me acuerdo quién fue el que creo que dio un taller en este mismo seminario, de que hizo toda una biblioteca para hacer justo como más cómodo, super como light code. No, ese es Diego Villaseñor. No era él, pero sí, o sea, justo ahí creo que es querer hacer más, o hacer una biblioteca que haga Super Collider más ergonómico, más adaptado a una cosa, que justo creo que si tuviéramos las capacidades materiales y muchos lo hacen, es como tunear tu guitarra de ciertos modos, por ejemplo, tunear tu batería. O sea, sí es muy, sí ayuda también mucho pensar en estas lógicas que se han trabajado históricamente desde el instrumento y la instrumentación, pensarlas en este nuevo instrumento, ¿no? Que pues no tratarlo como arena de otros claro. A mí me parece interesante porque, bueno, al menos mi experiencia ha sido muy pequeñita, ¿no? Como montando la trial cycles y todo eso, pero, por ejemplo, yo creo que el punto aquí es que la analogía entre el lenguaje de programación y el instrumento solo aplica cuando se busca hacer música, en todo caso, porque tal vez no sea el caso, ¿no? Tal vez no se esté buscando hacer música como tal, ¿no? Sino más bien quizás sonido, ¿no? Y justamente donde creo que a veces hay diferencias, ¿no? En la o sea, no siempre se está buscando hacer gestos. A veces, bueno, en presentaciones de nanorex y eso,
pues a veces sí, o sea, sí estábamos intentando hacer música, ¿no? A veces, pero no siempre, ¿no? Y también otra cosa que a mí me parece muy interesante es que a veces no sé qué tanto se le da importancia al código y a la estructura, ¿no? Y a la sintaxis, y, y qué tanto al texto musical, ¿no? Yo como que siento que son otras cosas, o sea, como que no es propiamente lo mismo y depende mucho de cómo cada quien lo esté utilizando, ¿no? No sé, o sea, hay gente que logra hacer música muy chida con código, ¿no? Los sonidos interesantes, ¿no? No, pero siento que esa comparación que hacen entre el live coding y el instrumento musical solamente aplica, podría aplicar cuando se busca orientar hacia el mismo resultado, ¿no? Y siento que no siempre es el caso. Es cierto, no hay dimensiones. El concepto de música es problematizable, porque ahí no podemos ya abordar, ¿no? O sea, esas categorías no las manejo mucho, pero arte sonoro, inclusive música experimental, o sea, si empezamos a problematizar el concepto de lo que es música, pues justo, por ejemplo, mi intención puede ser la significación de una figura geométrica. De hecho, el trabajo de Juan Sebastián Bach, varias de las obras que estuvo haciendo los últimos años iban hacia allá. O sea, no se trata necesariamente de pasar un buen momento, transmitir una emoción, que es la típica asociación musical, sino que más bien la experimentación media abstracta. Entonces, eso mete otra capa de diferencia. Sin embargo, yo algo que, o sea, que me gustó en sus comentarios que sí quería recalcar, y ahorita que mencionaste el manifiesto de Light Coding, También, bueno, solo es que me acordé de un meme, lo voy a poner a ver si. búscalo. Mira, es este. Finally got my Emacs 0, just United. Oh. Por cierto, eso se soluciona con Doom Emacs. Bajen Doom Emacs. Es un Emacs ya configurado. Emacs es un editor de texto, algo así como VS Code o como Atom, pero su ventaja es que es el clásico de Linux, o sea, lo programó Richard Stallman y es básicamente un sistema operativo, puede hacer todo. Pero pasas toda la vida configurándolo porque tú añades o sea, tú añades todo para que haga lo que tú quieras. Pero Doom Emacs ya viene configurado, seleccionas lo que tú quieres, está diseñado para cargar rápido y ahí, por ejemplo, puedes cargar lenguajes que usas. Yo tengo cargado Haskell, tengo cargado Lua. O sea, si abres algún archivo en algún lenguaje típico y quieres que el texto sea resaltado con colores, que tengas ayuda para sugerir, etcétera, simplemente lo activas. Busquen Doom Emacs. Súper sobre ese problema. Pero iba a decir, sí, el manifiesto. En el manifiesto de la coding muestran tus pantallas. Parte del fenómeno performático en el live coding es mostrar el código. O sea, es medular. Y yo siento que ahí es un vínculo para mí irreductible con la analogía de un instrumento musical. Porque si te pones detrás de una compu y nada más veo junto y no veo nada, de repente hay una desconexión que de por sí existe para cualquiera que usa la computadora como instrumento. O sea, no es lo mismo a sentir la nota, ¿no? Cagarla un poquito y ajustarla, a estar escribiendo. Es diferente la relación del intérprete con la música que está creando, inclusive si lo estás haciendo en un entorno de producción. Entonces, mostrar el código es la parte performática, y entonces sí hay una importancia en lo que se está escribiendo y lo que la gente puede entender. Yo siento que se pierde algo cuando el código es completamente ilegible. Siento que algo se puede ganar cuando uno escribe el código pensando en que otros lo puedan entender. Por eso es una opinión personal, pero hay una parte performática en la cual sí hay un acto, porque si no veo al guitarrista tocando, o sea, imagínate que voy a un concierto, pero nada más voy a estar escuchando y no voy a ver a la banda. O sea, como que pasa mucho, porque además está todo cerrado, ¿no? Pero ahí siento que hay un elemento donde igual podemos abandonar que es un instrumento, pero sigue teniendo el aspecto performático, ¿no? Ese sí se lo sigue. Sí, de hecho, ahora le estaba dando la vuelta a lo que dijo Diego. Me pareció como importante, porque justo hace algún tiempo hubo una discusión muy interesante de ver en Facebook sobre, o sea, por qué podría parecer que algunas personas se sienten excluidas si es que hay como un espacio donde, digamos, se enuncia que se está haciendo live coding, tal vez, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿por qué la música algorítmica no podría englobar al live coding? Porque se piensa como si fueran cosas distintas. Y bueno, hubo como un montón de respuestas y me pareció como una pregunta interesante de abordar, porque justo es, o sea, me empecé a preguntar, pues sí, cuál sería la diferencia
realmente. Y estos aspectos como tal vez aparentemente extramusicales, como lo que dice Diego de cómo tú construyes un programa que incluso pueda ser ofuscado, que incluso puedas tener una narrativa a partir de cómo vas construyéndolo, o incluso la cuestión de la eficiencia, cómo puedes utilizar muy poco código para generar un resultado como muy increíble, que pueda tener ligeras variaciones. Igual no sé si ya tiene que ver con lo musical, tiene que ver con la escritura de código y eso fue como la conclusión a la que me gustó llegar cuando le di vueltas a esa pregunta, porque es como de, bueno, también tiene que ver con la escritura de qué, ahí también puede ser como un problema, hacer como la distinción entre escritura de software, que por ejemplo fue algo que en Piraña Lab en algún momento nos preguntamos, por qué tendría que ser como estas palabras tipo emprendedurismo, como desarrollo, ¿no? Sino muy bueno, pues estamos escribiendo algo, eh, pero también puede ser como esta escritura performática que da una narrativa a lo que se está viendo, ¿no? Del código. Incluso, por ejemplo, a mí lo que me parece muy divertido en algunos casos, cuando hay presentaciones de live coding, es cuando ponen comentarios, ¿no? Y los comentarios, pues cuentan un chiste o van diciendo como algo, y ya no necesariamente es software que se ejecuta, sino es como un mensaje que se transmite como a quien está viendo la pantalla. Un comentario no suena, pero tiene una consecuencia, ¿no? Cómo se va construyendo esa narrativa de lo que se toca. Bueno, Sí, no, eso es lo que suena. Yo tengo una duda, estaban comentando que algo del manifiesto de live coding que no es un instrumento, o cuál era ahí la idea. hay un punto del manifiesto de light coding que se planteó desde un inicio, cuando algunas personas empezaron a nombrar así la práctica, es que el light coding no necesariamente es, o sea, más bien, que los algoritmos son pensamientos y no tanto como una manifestación de un instrumento musical. Hay algunos, igual estaría bueno armar un repositorio con artículos con esa información, porque obviamente siento yo, en el manifiesto queda un poco como difuminada esa idea, pero en algunos artículos específicos ya del ex McLean ya lo desarrollan un poco más, como de, pues es que no queremos hacer un instrumento musical, no queremos hacer un do, no queremos hacer... Bueno, no todos. Sam Aaron con Sonic Pie, su intención es que ese sistema sea un instrumento musical, pero no es lo único, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso digo, o sea, es parte como de ese universo de ideas de cómo se está pensando este tipo como de prácticas y de desarrollos. Y ahorita tal vez solo me estoy poniendo como de abogado del diablo, diciendo No, está como bien, pero la otra parte, hay esas dimensiones que también Ujú. están en cuenta, ¿no? Pero todos están como conviviendo. Sí. Pues con todo esto que dicen, pienso que aunque no siempre la música tiene una función social, entonces creo que es algo parecido, por ejemplo, cuando compartes tu pantalla. Entonces, ese mismo hecho para mí representaría una especie de performance, ¿no? El mismo hecho de, por ejemplo, cuando tú vas con tu guitarra, no siempre digo porque hay gente que también lo hace para sí mismo, pero al inicio, pues esto tenía una función social, no únicamente con las personas, e inclusive con la naturaleza, con lo que te rodeaba, de imitar los sonidos de los animales. Al inicio era para eso, ¿no? Que empieza, porque lo veríamos para hacer música. Y ahora ha evolucionado para, a través de un medio que sería la computadora, hacer lo mismo, pero justo en el entorno del código. La gente, en el momento, como tú dices, tienes un pensamiento político de compartir, un espacio de compartir tus conocimientos a través de la pantalla. Quizás no te estés moviendo y todo esto, pero eso ya es un tipo de gesto. Sí, esa problemática yo la he visto y creo que hasta es una línea de investigación, tal cual, o sea, la cuestión del performance de computadora, pues digamos, esas son el tipo de cosas por las que voy a pasar encima, porque de momento lo estoy asumiendo como el trasfondo. O sea, yo de momento, sí estoy presuponiendo esta parte, performática que está detrás. O sea, para mí es una realidad de que el código se va a ver y además que hay algo así como
sí que presente la expresión de ideas, o sea, cómo expresa un pensamiento. Y algo muy bonito de los pensamientos que a mí me interesa expresar es que coincide en que el pensamiento como estructura matemática pura en este caso y la noción musical empatan. De hecho, hay modelos muy interesantes, los ritmos euclidianos son un caso, pero hay otros conceptos que estudian el balance y la regularidad. Son dos medidas diferentes de patrones que o sea, dependiendo de estas propiedades, resultan estar correlacionadas con nuestra percepción musical innata. También hay otra que se llama buena forma, que por ejemplo en un patrón, una serie de eventos que se va a repetir, que tengas solo dos tipos de intervalos, hacen generar más fácil a nuestro cuerpo de reaccionar. Digo nuestro cuerpo porque el ritmo es algo que se siente en el cuerpo de alguna manera, ¿no? A veces en distintas partes del cuerpo. Pero bueno, el saber que existen estos parámetros, que son ideas completamente abstractas y se mapean directamente hacia la percepción estética, también es para mí una inspiración para estar pensando en la idea geométrica para abordar el lenguaje. Entonces, ahorita quedan unos 24 minutos. Les voy a mostrar lo último de la... ¿Dónde está? A ver si sale la otra hipótesis por allá. Oye, creo que yo a lo mejor ya escuché alguna vez tu música, me acuerdo, y a mí, o sea, creo que vi cómo hacías el coding y pues yo lo que noté, pues es como un jam, básicamente, ¿no? Un jam, como echando ahí sonidos o sampleos, algo así se me hizo. No sé, igual si, creo que con eso te refieres al idiomatismo, ¿no? Y instrumental, ¿no? Sí, Echar el jam. o sea, esa cuestión es todavía profunda, pero tiene que ver con eso. O sea, yo ahorita siento de haber escuchado los comentarios que hay mucho que desglosar respecto a cómo se podría describir un idiomatismo para algo así, porque en principio es un lenguaje de programación, pero es o sea, lo que sí se puede hacer es, como Tidal está metido en Haskell, entonces tú todo lo que puedes hacer en Haskell lo puedes seguir haciendo con Tidal. Entonces hay cosas propias de Tidal. Normalmente cuando lo usas como instrumento o como entorno de live coding, no te metes aquí, pero sin embargo siempre está esta posibilidad y aquí es el espacio donde tienes esa plasticidad completa, donde podemos suponer que no hay un idiomatismo per se, pero el hecho, es algo que estaba investigando, de que un lenguaje sea Turing completo, es decir, que sea capaz de representar cualquier propiedad computacional, es algo que se puede demostrar. Haskell lo es, pero es diferente. O sea, los mismos lenguajes de programación, los desarrolladores saben que tienen idiomatismo, en el sentido de que, vas a hacer un script, mejor hazlo en Lua, ¿no? Para poder editar tal. Vas a trabajar con tal, JavaScript, ni modo, ¿no? Haskell, ahorita voy a llegar a eso. A ver, ¿qué puedo cambiar ahí? ¿Cómo cambio? Oye, y te quisiera preguntar una cosa, Francisco. Tú en Javier, esto solo, Javier, perdón. ¿Tú solo lo piensas esto como un ritmo o secuencias, o también lo estás pensando como cierto tonalismo, o buscas escalas, acordes, algo así también? sí busco el efecto de eso, de escalas, de acordes, pero en general no es mi primera aproximación. Cuando estoy trabajando con las notas, en general, por ejemplo, los ejemplos que les voy a mostrar, que sí estaría chido cerrar con eso, más bien elijo números en base a otros criterios, más que altura. Por ejemplo, para un ejercicio elegí transposiciones por números primos, pensando en notas MIDI. Entonces, a mí se me hizo interesante escucharlas más porque están sonando rápido y de repente estás saltando por números primos. Y suena bien. Para mí, me gusta escucharlo, pero es más un fenómeno rítmico. Las notas, claro que se producen un movimiento, pero lo que estoy experimentando con esa traslación de notas es más una sensación rítmica. Y más que querer reducir mi producción musical a solo ritmo, es la interfaz, es cómo estoy pensando la ejecución. No es que estoy descartando las notas, a eso me refiero. Yo creo que también nos ayudaría mucho ver si tienes un índice tentativo, tal vez. Es que ese índice tentativo
es muy tentativo y sí ¿Le lo tengo pasa? por acá, ¿Quieres que le pase? pero, o sea, para aprovechar el tiempo A que ver. queda, sí, puede pasar un poco más. Nada más cerrar el tema de los lenguajes un poco más. Ahí un poco más. Dale. Ok. Vale. Haskell como lenguaje de programación está, al igual que otros lenguajes que están orientados a la programación funcional pura, basada en el cálculo lambda. Básicamente la idea es abstraer todo proceso computacional como una función. Y función es un concepto muy sencillo, muy profundo también. Simplemente es algo entra, sucede un proceso y se produce un resultado, de manera que no importa, o sea, siempre que vuelve a entrar lo mismo, se produce lo mismo. La analogía con la que a mí me la enseñaron, una máquina de refrescos. Si tú metes cada cantidad de moneda y aprietas tal botón, siempre te va a devolver el refresco que elegiste. Esa es una función, grosso modo, ¿no? Entonces, esta propuesta es como más denotacional. Cuando se piensa en programas en términos de funciones, realmente no estás pensando en qué va a hacer la computadora. Estás pensando en qué quieres que haga, que suceda, más que cómo lo va a hacer. Entonces está raro pensar en eso, pero en realidad se está volviendo un paradigma de programación que ahorita está volviendo popular, de acuerdo a ciertos foros, porque Haskell y toda la idea de la programación funcional se asume como muy académica. O sea, Haskell en realidad surgió porque en varias universidades en los 80 estaban trabajando todos en lo mismo, queriendo implementar un lenguaje puro que además tuviera la característica de evaluación floja. Y evaluación floja es simplemente lo hago cuando sea necesario. O sea, puedes tener varias cosas pendientes, pero no se van a calcular hasta que sea necesario. Entonces, por ejemplo, puedes hacer listas infinitas y esta lista infinita la puedes usar, simplemente la va a ejecutar cuando tú le pidas cuántos quieres ver. Quiero ver 100, reviso 100 elementos de la lista. De manera que entonces yo no tengo que estar ajustando el tamaño de la lista cada vez. Son algunas ventajas. A ver, ¿puedes dar el siguiente? No sé si, ¿verdad? No funciona nada. Clic. A ver, ¿Otro? otro clic. Este güey. Sí, Paul Hudak fue el que interactuó con Conal Elliott para que este güey definiera la funcionalidad de programming. Y Paul Hudak fue de los principales motores, fue el primer editor de la primer reporte de Haskell. O sea, después de que se juntaron, trabajaron, empezaron a diseñar el lenguaje, él fue el editor, fue de la gente que estaba empujando más activamente a la creación de esto. Y de hecho escribió un libro que está buenísimo, que está orientado a, él decía, los lenguajes exitosos son exitosos porque por alguna razón ocuparon un nicho. O sea, JavaScript es lo que es por muchas historias, pero ahora tiene un nicho de la programación web. C ocupó el nicho de la programación de sistemas operativos. ¿Cuál es el nicho que puede encontrar para Haskell? Él decía la programación multimedia. Este libro creo que es de principios de los 96. O sea, estaba anticipando lo que ahorita, o sea, un caso paradigmático sería Tidal, como una librería programada dentro de Haskell, justo con la intención de manipulación multimedia. Entonces, cuando empiezo a encontrar estos personajes, fue que me empiezo a clavar más en lo que es la programación funcional. Y a ver, vamos a darle clic. Déjame ver si aquí hay algo más que vale la pena. Bueno, aquí muestro los ejemplos de código en Haskell, donde para mí es bastante, o sea, cuando empecé a leer es como escribir matemáticas. O sea, si escribíamos un conjunto por de notación, escribía así, de la misma manera que lo puedes hacer en Haskell. Había varias cosas que me resultaban bastante naturales. ¿Puedes darle clic otra vez? Simplemente cambias la fuente. Hay unas fuentes que permiten ligaduras. Entonces eso hace más bonita la representación de ese código. ¿Qué pasó ahí? A ver, dale clic. Bueno, ahí dale clic, vete dando unos clics ahí, acá. Referencia a algunos artículos. Ajá. Ahí mencioné, esto no voy a mencionar, que son otros lenguajes de la banda. A ver, ahora ya lo último que quiero mencionar, ya nomás de la presentación. Creo que lo que ya la mayoría ya lo discutimos de alguna manera. Entonces, nada más quiero hacer un resumen diagramático y mostrarles los ejemplos que tengo ahí para los que no estén familiarizados
con el uso de código para música, porque técnicamente los ejemplos no son live coding, o un poco sí. ¿Estás proponiendo la tesis como un output musical? O sea, no solo sonoros. Sí, de hecho aquí tengo una lista tentativa, fue lo último, así, lo último, es aporte y productos finales, componentes de la tesis, así están pensados, porque finalmente el producto final es una tesis y ya está. Ok, quiero crear un módulo, una extensión de Tidal que me permita implementar este modelo que hasta ahorita no lo he encontrado. O sea, usar parámetros de balance y regularidad para generar patrones. O sea, hacer un aporte ahí en términos de código directamente. Otra es exponer las relaciones entre la expresividad del lenguaje funcional para la generación de patrones rítmicos, así como su relación con el pensamiento geométrico. Esa sería la parte teórica. Después, eso incluye una reflexión matemática sobre el ritmo y los ritmos, porque me he dado cuenta que sí tiene una connotación. Cuando hablas de los ritmos, estás pensando en el tumbao, estás pensando en la salsa, estás pensando en estructuras rítmicas bien reconocidas como parte de algunas culturas. En cambio, el ritmo es cómo vas a distribuir los eventos en la partitura, por así decir. Por lo menos así he entendido que en general se maneja esa distinción. Entonces, hacer una reflexión matemática sobre el ritmo. Y finalmente, obras en código para programación al vuelo como prueba de concepto. O sea, alguna serie de piezas que más o menos ejemplifiquen la idea de cómo el pensamiento geométrico interactúa con esta noción del lenguaje funcional. Y entonces eso me ha llevado, por ejemplo, a, digamos, generación de ritmos. Entonces ahí el interés es a lo que me fui, es como hacia modelos geométricos para eso. Pero por otro lado, empecé a entrar en Tidal y Tidal me llevó a Haskell y Haskell me llevó a investigar sobre la programación funcional. Que de esto aquí viene de hecho la programación funcional reactiva, que es un caso particular de esto, pero esta idea es simplemente cómo se hacen librerías. O sea, esta idea es como abstraer esta noción de tiempo continuo, o sea, programar pensando en continuidad, en realmente los números reales. O sea, y dices, bueno, esto no existe en computación, solo tienes o sea, solo hay puntitos separados, no puedes pensar en esto. Esta programación lo asume, dices, no, tú puedes pensar en tiempo continuo, sí, simplemente es como, es una filosofía de diseño, programación funcional, y esto tiene otra capa en la que acabo de llegar y empieza a pegar muchas cosas, que es la teoría de categorías. Esto lo vi en algún momento en la facultad y no pensé que fuera relevante, pero de alguna manera, esta es la abstracción de abstracciones. O sea, dentro de la matemática, esta es la teoría más abstracta de la que tengo conocimiento. ¿En qué sentido? De que la geometría estudia de alguna manera relaciones espaciales, forma espacio. La aritmética y la teoría de números, números naturales, números enteros, cuestiones, sumas, multiplicaciones, que tienen mucho jugo también. Y álgebra, estructuras algebraicas, así que vas. Entonces resulta que para cada teoría tienes objetos que estudias y en todas esas teorías tienes transformaciones que estudias. Entonces, la teoría de categorías piensa, sus objetos son las teorías, por así decirlo, ¿no? Está el mundo de la topología, que es una categoría que tienes espacios continuos y tienes transformaciones continuas o homomorfismos. Tienes luego la categoría de conjuntos algebraicos, o sea, es una manera de repente ver y decir, oigan, de hecho se pueden decir muchas cosas si me olvido que este espacio es una dona, un círculo, lo que sea, lo voy a pensar como un punto y solo me va a interesar las relaciones que hay entre puntos. Una categoría es realmente una idea tan sencilla que hasta parece boba. Una categoría tiene puntos y flechas. De manera tal que cuando tienes una flecha que va aquí y una flecha que va aquí, siempre tiene que existir una flecha que vaya. Ese es el requerimiento.
Se llama composability, puedes componer. Y esto existe una flecha más. Entonces es algún tipo de gráfica. Tienes los objetos, que son un grupo de... No es un conjunto, puede ser más grande que un conjunto. Eso ya no importa, pero de momento imaginen un conjunto de puntos y luego flechas. Aquí la dirección es importante. Hay un conjunto de flechas. Entonces, imagínense, esto está muy atascado porque para cada caminito siempre tienes el otro y para cada punto ahí tienes uno que va en sí mismo, por lo menos uno. Tan solo esa idea permite abstraer todo el fenómeno de las funciones desde otro punto. Y de hecho, en Haskell, lo más interesante es la idea de el modelo computacional o la categoría dentro de este mundo de programación. ¿Cuáles son los puntos? Son tipos de datos. Tipos. ¿Y qué son las flechas? Son funciones entre tipos. Entonces, ahorita, esta abstracción es a lo que quería llegar. O sea, vamos desde un caso particular de un lenguaje específico que está metido en un lenguaje de uso general, que es una implementación de una teoría matemática de la computación. Y esta, si la quiero abstraer todavía más, llego a la teoría de categorías, que es una manera así como que lo estás viendo de lejos. Tan lejos que te olvidas que estas cosas tienen estructura. La idea de un punto es algo que no tiene partes, y en cierto sentido conceptual es aquello que no puedes seguir desglosando. O sea, esto es mi base. Más abajo de ahí no voy a entrar. Yo tenía una pregunta porque me acordé de algo que pasó alguna vez. Pero la pregunta es si hay alguien que haga live coding puramente en Haskell. No, Yo no lo he creo visto. que Haskell no te va a dejar hacer ningún ruido ni emitir ningún sonido en ninguna manera. Ah, claro. Entonces, de hecho, ni siquiera Tidal Cycle lo hace, por eso entra así personal. Sí, no puramente, aunque para hacerlo, o sea, finalmente, ¿te sabes o a qué me refiero? Podrías programar un motor de síntesis en Haskell, y claro, te tomaría mucho porque Haskell no está pensado para eso, pero lo podrías hacer y entonces sí estarías 100% en Haskell, pero no, o sea, te sales en algún momento. Claro, quien lo hace no lo hace así. Hay no haber un proyecto donde pasar super por ahí los Haskell. Pasaste por ahí, pues podría ser un port, Emilio. Yo no sé si es una buena idea, pero creo que ahí a lo mejor esta característica de la evaluación, Propagation Evaluation, no sé qué tanto te ayuda. Además, Haskell ya es de muy alto nivel, entonces para esas cuestiones de en tiempo real necesitas así al milisegundo, y si de pronto, no sé, como siento que no es la herramienta correcta para hacerlo. Sí, o sea, de hecho, un último comentario al respecto. En estas metáforas, digamos que Haskell es como programar este nivel y luego el lenguaje ensamblador, que sería el otro extremo, es realmente meterte qué va a hacer cada flecha y qué es cada punto. Porque cada punto tiene componentes. O sea, sí. Bueno, esto es solo una recomendación. Alguna vez leí un libro que a mí no me gustó, pero estaba pesado, pero que justo habla, porque también esto de los mundos posibles y los mundos no son posibles, tiene mucho en filos, ¿no? Como es una teoría también, no solo matemática, sino que está llevado a... ¿Y la teoría de categorías? Es que yo no lo había oído como teoría de categorías, yo lo había oído como mundos posibles. Creo que estás pensando en teorías de mundos posibles, que eso está algo más en la lógica modal, lógica modal. Sí, exactamente. Como que en filos sí hay. Bueno, creo que si hay un puente que no estoy seguro, es lo que comentaba él o sea, la lógica modal es cuando empiezan como a construir una teoría como un objeto concreto así definido. Esto es una teoría, es una serie de axiomas y una manera de conectarlos entre sí. Creo que conectándolo con teoría de categorías, todo eso sería dentro de una sola categoría. O sea, la teoría de categorías es más abstracta. Bueno, es que te iba a decir que hay un libro sido profesor de Salomé de Berlín, donde habla justo de o sea, como que intenta hacer una visión estética musical desde la lógica modal.
Y pues está interesante y es justo como tiene cosas medio políticas, estéticas, sí, se podría, pues tal vez no ser parte del marco teórico como tal, pero podría ayudarte a ver esas otras aproximaciones que coquetean con eso desde estética. No, ya he visto que también hay aplicaciones de teoría de categorías directo a creación musical. También existe, de hecho hay un libro de Mazzola, que es un tomo asesino, que básicamente, o sea, todo fluye de la teoría de categorías para hacer una axiomatización completa de la música, que sea sólida. O sea, esa es la propuesta de Mazzola, es una locura. Emilia. Yo quería, bueno, primero agradecerte por toda se nota que te estás metiendo en algo que quizás antes no conocías mucho, y ahora se nota toda la pasión, ir hacia lugares que para muchos igual de nosotros son desconocidos. Mi punto es que, vale, yo cuando estaba a tus alturas y también nos pasó con Diego, en este doctorado es complejo que tienes que desarrollar algo de actividad. Entonces, ya ahorita que estás en tercer semestre, tienes que pensar en que tienes que escribir algo para final. Nosotros nos había pasado que hace un año, en diciembre del año pasado, nos reunimos así como para llorar, como que dice, porque nos hablaron de que no escribimos nada. Y al mismo tiempo tienes que hacer tu trabajo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo veo que tienes mucho conocimiento en todo. Yo sé que tú vas a llegar a escribir porque eres muy bueno escribiendo, pero si está disperso. Sí. Ajá, entonces necesitas ya hacer un índice y ponerte metas. Porque, por ejemplo, pues si es que te pones a pensar en que ya este semestre, al menos este semestre, ya tendrías que tener tu desarrollo tecnológico, porque luego te tienes que dedicar a escribir y eso es bien complicado. Entonces, el desarrollo tecnológico finales de este semestre y algo que puedas presentar de manera escrita. Si no, te vas a topar con lo que a nosotros nos pasó, y después los tutores pisaban los talones pensando en eso, que no hay nada escrito y es muy fácil en el doctorado, como parece, como no hay alguien que esté ahí todo el tiempo, como no hay clases, es muy fácil dispersarse. Ya lo sentí, de hecho me estaba diciendo Link, yo ya, o sea, estoy en tercer semestre y todavía me dice Mami, esta es la época así donde estás chido, y yo le digo, sí, estoy chido, pero ya lo sentí, ¿no? Sí. Yo creo que, perdón, quería comentar, pues es como, yo creo que la cuestión es que yo pienso que lo óptimo sería como ir llevándolo paralelamente, ¿no? Pero la neta es que no funciona así. No, ya después te hablan. O más bien vas bien en una cosa y luego vas bien en la otra. O descuidas el luego no vas bien en nada, güey, ¿no? Entonces, como que, o sea, sí es un poco como de ver cómo va fluyendo el pedo y eso, ¿no? Ponte metas, yo cacho, porque ahorita, o sea, estuvo súper bien la presentación, pero cáchale que ya vas tercer semestre y yo te digo, debes tener un índice, ¿no? Tengo un índice, a ver, se lo puedo contar rápidamente para hacia el cierre, pero es que estoy de acuerdo completamente, ¿no? Pero algo que me ha funcionado en todas las dimensiones de mi vida es seguir las pistas que yo encuentro como sincronicidad significativa. Entonces, cuando empiezo a llegar a esto, que al mismo tiempo me vuelve a la idea, cuando yo propuse esta idea, mi definición de geometría tiene que ver con una conceptualización que básicamente es, la geometría es grupos de transformaciones. Es un objeto o inclusive un espacio geométrico está caracterizado por las simetrías que preservan una estructura, transformaciones o cambios de ellos mismos. Entonces, esta idea está aquí, pensar todo como funciones, todo como procesos. Aquí ya no estoy pensando en la cosa fija, estoy pensando en que la cosa fija está caracterizada por todos los movimientos que algo preserva. Lo mismo sucede acá y luego vuelvo a llegar a teoría de categorías. Y teoría de categorías es básicamente el salto gigante cuando esto ya se volvió la norma. O sea, ahora ya no estoy pensando en la estructura interna de las cosas, sino estoy caracterizando las cosas en términos de sus relaciones con todo lo demás. Suena muy filosófico, pero es inmediato en matemáticas, está sucediendo en programación, o sea, ya está permeando la vida práctica.
digamos. Entonces, cuando vi eso, digo, ok, y claro que me da vértigo, porque la teoría de categorías, conozco varios resultados, pero al mismo tiempo es una teoría muy profunda, digo, ¿hasta dónde voy a entrar? Con Haskell ya avancé bastante, pero también hasta dónde voy a entrar, porque puedo continuar, Claro, es un ese es el lenguaje que no problema. terminas de aprender. Entonces, sí, lo que tengo que decidir es qué es lo que voy a escribir. Claro, Porque por ya- eso el índice te va a ayudar. Sí, aunque ya tengo algunas cosas escritas, pero en formato de, a ver si se las puedo mostrar. Voy a hacer. Ok, lo tengo aquí, en algún momento me gustaría compartirles esta herramienta, que aquí ya tengo este es lo que he estado trabajando, más escribir la tesis, a ver si me puedo alejar. Sí, a ver, espera, voy a disminuir la distancia. A ver, ¿puedo? Está, se puede. Ok. Esas son todas las notas que he escrito de cualquier cosa que he investigado, sea o no pertinente para la tesis, desde que empecé el doctorado. Entonces, hay un núcleo, no sé si se alcanza a ver, esa es la nota del doctorado, ese es un mapa de contenido. Es la más pesada porque ahí estoy conectándola con todo lo que es relevante directo al doctorado. Pero esta vista me permite empezar a ver conexiones con las otras cosas que estoy buscando. La razón de que el libro, doctor, No, el Zettelkasten son ideas y conceptos. Aquí no metes citas, no metes. Básicamente tienes que limitar lo que metas ahí. Es una nota, pero tú escribes tu nota, no sé qué, es un tweet. Pues algo así. O sea, por lo menos en una página que no tengas que scrollear para leer todo. Es un criterio, por así decir. La metodología se llama Zettelkasten. Está muy interesante. Y la idea es que el güey que la formuló era un investigador que tuvo mucha salida y se hizo su doctorado en un año, muchísimas cosas, ¿no? Sin tener maestría, y era como, ¿cómo le hace? Decía la gente, no, pues, además, para colmo, decía que nunca hacía algo que no le apetecía. Nunca enfrentaba una página en blanco tampoco. Todo lo que escribía lo armaba reconfigurando, reordenando y buscando nuevas conexiones entre las notas que ya escribía. No usaba una aplicación, él usaba una caja. Zettelkasten significa caja de notas. Entonces él las ordenaba por números, metía unas nuevas, cada una que metía era permanente. Y la única diferencia con cualquier otro sistema de notas o libretas o lo que sea, es que cada cosa que entra, antes de entrar, tienes que ver cómo se relaciona con lo demás. Inclusive antes de escribirlo, ¿no? Para que cuando lo escribas tomas en consideración el contexto y así va entrando. Entonces la idea es crear una masa crítica. Es como neuronas. Con suficientes neuronas ya puedes empezar a detonar pensamientos haciendo conexiones. Entonces, es una metodología que apenas conozco, es nueva para mí, pero como que decidí empujar para allá, pero al mismo tiempo yo sé que ya tengo que ya tengo de dónde empezar la escritura, pero sí no tengo nada escrito, o sea, en términos de secciones de tesis, y ya sentí que Hugo me empieza a pisar los talones. ¿y cómo se llama? Ese se llama Obsidian. Está buena esa aplicación. Pero primero busca videos sobre el Zettelkasten para que entiendas cómo usar Obsidian. Porque Zettelkasten es independiente de la aplicación, es más bien puedes usar tus notas normales. Esto sí lo estás recomendando cada vez que puedo. Y pero les digo, o sea, aprender básicamente esto no es una estructura, no es como que planees qué vas a escribir cada vez, sino que esto es una sistematización que tienes que integrar a tu vida. O sea, tienes que cargar tu libreta para tomar notas. Cada vez que se te ocurre algo en una conversación, cuando leíste un libro, nunca, o sea, no puedes leer algo sin tener dónde escribir. Eso es parte del sistema. O sea, cada vez que estás leyendo tienes un lugar donde escribir y puede ser a la orilla del texto, puede ser donde quieras, pero en algún momento no pasa más de un día en que vas a tu Zettelkasten y traduces lo que sea que escribiste tus notas a algo que va a ser permanente. Ese es todo el sistema, en una noche. Está bueno porque como que a veces pasa que tienes todo así, ¿no? No sé, como que está bueno tener... Es que no te pones a pensar en todas tus ideas y cómo se conectan hasta cuando enfrentas la página en blanco. Si ya lo estuviste haciendo todo el tiempo mientras leías, cuando llegas, básicamente la idea es que escribir un texto se vuelve a conectar. Justo a mí ahorita me pasa con que ya quiero, siento que he leído un buen de cosas que ahorita, pero bueno, el doctorado es con chale, siento que tengo que volver a leer todo
Sí, y eso le llaman a crear un andamiaje para el pensamiento. Es que puedas relajarte, o sea, que no tengas que estar como recordando tú mismo esto, sino que ya puedas, le llaman luego también así como el marketing de estos programas, el de tu segundo cerebro. Y simplemente es un andamiaje, es una estructura donde tú puedes estacionar eso, sabes que no lo vas a perder y que ahí está, y te puedes concentrar, es liberar la memoria RAM, básicamente. Bueno, creo que para terminar, me gustaría poner los ejemplos que tengo aquí, para que vean algunos de los experimentos. ¿Puedes regresar? Hay una parte donde están videos, pero Sí, no... creo que los videos no los puedo reproducir, me tienes que dar permiso. ¿Qué? O sea, tú decías... ¿Neta? No me tengo que ir. Bueno. No me estoy leyendo el imagen. ¿Por qué no nos mandas los videos? Ah, pues sí. Es que no puedo. Ya terminó. Adiós, Emi. Gracias, Emi. Oigan, pues ya vamos a cerrar la sesión. En realidad estos videos se los comparto luego. Intenten entrar a Matrix, si no les mando el link otra vez. Y vamos a ir construyendo, así como hicimos hoy para construir el plan calendárico, podemos ir estructurando cómo queremos las salas en Matrix. Y chingón. Gracias. Dale, gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Ustedes también. Gracias, Javier. Bonita noche, que les vaya bien. Igual.